de una manera resumida, ¿cómo se le puede poner el precio a una obra que hoy en día vemos no incoherencias, pero sí vemos inequidades muy grandes, como haciendo culto a los artistas en vez de a las obras, como haciendo... Y esa parte estoy seguro que es una inquietud que la tienen todos. Entonces, desde tu experiencia y siendo una persona que desde una bienal hasta ventas de cuadros individuales, conoce cómo se valora el arte y cómo puede una persona entender cuál es la estructura para ponerle el precio a una obra. O sea, el mercado del arte es un despropósito todo el tiempo. O sea, no tiene ninguna lógica que tú digas, hay como de alguna forma seguirle el paso, entender su funcionamiento. Porque hay artistas, muchos de ellos, que vemos precios en un momento determinado y luego unos precios que tú dices, bueno, se pagaron por un cuadro 300 millones de dólares. No sé, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Pero bueno, pagan 250 por un futbolista. Entonces, el despropósito no está en el mercado del arte, está en el mercado, ¿no? Okay. Y en el mercado del arte, de las artes visuales en particular, que es en el mundo en el que me desenvuelvo, pasa mucho por el tamaño de las economías. Nuestras economías de Sudamérica, América Latina, son economías pequeñas. Ecuador en particular es una economía más pequeña que otras, que ya lo son. Y son precios que, claro, quizás para un salario medio estandarizado pudiera sonar bastante plata. Si vender una obra en 4, 5, 6, 10 mil dólares puede resultar mucho dinero para una mirada normal, diríamos, ¿no? Tienes que trabajar muchos meses para de pronto ganar en un empleo poder ganar ese presupuesto. Pero en otras economías, artistas de media carrera, e incluso a veces artistas emergentes, tienen obras en el mercado que lo tienen en América Latina artistas consagrados. ¿Crees que funciona o funcionaría en una visión un poquito más amplia tener parte del portafolio de inversiones en obras de arte y cuáles podrían ser los riesgos? Es una burbuja muy segura. Dentro de una burbuja igual. Exacto. Pero es bastante segura dentro del universo de burbujas que tenemos y las conocemos bien, muy bien. Pero también es totalmente, diríamos, absurdo lo que a veces uno se encuentra en el mercado del arte, contemporáneo en particular. Perdón que te interrumpa, porque muchas veces los compradores de arte, sobre todo los que están ingresando en el mercado del arte, que tienen esos 250 millones de dólares, no necesariamente van acompañados de una educación artística para saber en qué invertir. Entonces, toca también formar a los coleccionistas, toca formar no solo a los artistas, sino también al mercado. El mercado necesita de mucha educación. Sí, de acuerdo. A pesar de que creo que una persona que maneja esas inversiones tampoco sabe suficiente de inmuebles y compra las mejores porque tiene más información, tiene asesorías, sí, claro, entonces iría un poco más. Mi pregunta iba ligada a que si tú compras oro, ni así lo pongas a 600 grados centígrados, le va a pasar nada. En cambio, el arte tiene, por ahí se cuartea la pintura después de 100 años, o sea, tiene un montón de peros que la hacen dentro de joyas y oro, y si ahí mismo metemos arte, no sé si es que se la puede ver con igual de fragilidad, con iguales de cuidados, o conoces alguna manera en la que se puede decir, no, ¿sabes qué? Sí puede ser tan seguro por esto. No, la inversión en arte es súper segura desde ese punto de vista. Tan segura es que no ha habido guerra en la cual el patrimonio cultural no se preserve, a veces incluso por encima de las vidas humanas. Eso muestra el valor del arte. El valor del arte. Y cuando se pierden esas obras patrimoniales, etcétera, se lloran más esas pérdidas muchas veces que los propios seres humanos. Y eso es un indicador interesante. ¿Cuánto valor pierde una obra cuando hay que restaurarla y es de un artista de hace, no sé, 400, 500, 600 años? Tienes una obra y tienes que restaurarla. ¿Cuánto valor pierde en el precio la obra del cual sería víctima
el coleccionista. No, la restauración hoy es una profesión muy, muy sofisticada, muy erudita, con un conocimiento y también unos fondos importantes. Es muy difícil que te encuentres una obra de más de 100 años que en algún momento no necesite algún grado de restauración. Entonces, obras puras, impolutas, ausentes de restauración a lo largo de los siglos, no existen, ¿no? Las más grandes obras, mejor conservadas, van sufriendo transformaciones, cambios de químicos, del color, etcétera, y que el barniz, es una protección. Entonces, pero en general, claro, el mercado de bienes de esa data tan larga no es un mercado tan expandido. Claro. Pero está como presupuestada la restauración. Pero sí es parte de... ¿Se puede vivir solamente de pintar cuadros? O sea, el 5% de los artistas del mundo, de los vivos, vive del arte. El 5%. Sí. Estadísticas. ¿Y el otro 95%? Vive de hacer otras cosas complementarias al arte o no complementarias al arte. Complementarias al arte, pedagogía artística, lo que hacemos nosotros, instituciones culturales, gestión cultural. ¿Ese dato que me das es referente a las artes visuales? Visuales, a las artes visuales. Sí. Notaría que quizás hay una desventaja respecto a los músicos o a los cantantes y a eso, ¿no? Claro, lo que pasa está que cuando yo hablo de artistas contemporáneos que están intentando hacer una producción propositiva, no quiere decir que sean el 5% de los pintores. Es posible que de los pintores sean más. Porque hay muchos pintores que viven del arte, pero hacen pintura de aeropuerto, artesanías, pintura comercial. Pero yo me refiero a artistas que están generando una propuesta propositiva, conectada con nuestro tiempo. Generando pienso más en un sentido contemporáneo. Claro, por eso yo, personalmente, como artista, el tema del mercado es un tema que se me convierte en algo secundario. O sea, yo trato de ganarme mi vida en otras cosas. Para poder crear tu obra. Yo no produzco para vender. Vendo, y normalmente vendo casi todo lo que hago. Pero lo que hago yo no lo hago para vender. Y hay veces que no lo vendo ahora, vendo mañana o pasado mañana, pero eso no, digamos, yo tengo estructurado mi vida para que mi creación artística no dependa, y mi familia no depende de mi creación artística. Si mi familia dependiera de mi creación artística, mi obra sería distinta. Tendría que estar sujeta al mercado, al comercio. Entonces, uno va organizándose en función de lo que le interesa. En mi caso, y en el caso de otros artistas que conozco, funciona de esa manera. ¿Consideras que el arte o la venta de arte no comercial es elitista? O sea, quien compra eso tiene que saber algo de filosofía, o le tiene que gustar, tiene que tener cierto grado de educación. Es decir, incluso el arte moderna como tal, ¿está destinada a ser elitista? Sí, tiene que existir un entrenamiento. O sea, discernir entre qué obra es importante, cuál no, qué artista es importante, cuál no, qué obra de ese artista importante, de qué periodo es más interesante que otro, es más valioso. Eso lleva un entrenamiento, lleva una pasión, es parte de... Hay muchos coleccionistas que son así. O sea y es un aprendizaje, como decía antes, también todos los coleccionistas no aprenden con un criterio, digamos, curado, con un criterio fino, inteligente. Algunos son muy olfativos y son intuitivos y pueden identificar artistas temprano, muy buenos, con buen precio todavía, y que después terminan siendo artistas. Porque antes el arte era, o por lo menos uno de los conceptos del arte, por no decir antes, es cualquier medio de expresión intencional, no intencional. O sea, tenía un montón de pequeñas palabras que la hacían arte. Pero ahora le incluimos los requisitos elitistas para poder entrar dentro de las artes modernas. Y pues conocimientos previos. ¿Cómo pudiéramos definir hoy el arte? O sea, el arte es una convención cultural. Es una convención. Y que Occidente, porque tiene que ver con la cultura occidental, el origen del propio concepto de arte, institucionaliza esas experiencias estéticas. O sea,
el arte pasa por un proceso institucional. Y ese proceso institucional, en la música, en las artes visuales, en las artes escénicas, en todas las artes, es un sistema, un aparato institucional que es la que llega a valorar algo como arte o no. Arte de unos quilates o de otros quilates. Y ese sistema institucional, que cada vez es más profesional, más sofisticado, es un sistema que está ya estructurado desde el siglo XVIII. O sea, estamos hablando del fenómeno de la autonomía del arte del siglo XVIII hacia acá. Llámese artista, obra, público, museos, crítica, escuelas de artes, mercado. Lo que estamos hablando, los distintos componentes que conforman el llamado mundo del arte. Ese sistema lo que hace es hacer convencional esas estructuras, esas imágenes, esas prácticas culturales y ubicarlas en un sistema de producción, circulación y consumo de algo que llamamos arte. Pero si vamos un poco más atrás, el arte entonces sería la forma convencional en que Occidente institucionaliza las experiencias estéticas. O sea, un cuadro que adentro tiene 4 manchas es arte si es que todas estas instituciones así lo definen. Si lo van validando, si van acompañando de un campo teórico, por eso creo que lo mencionábamos antes. ¿Qué es lo que garantiza que algo realmente llegue a ser arte? La posteridad. En el camino se quedan muchas cosas que hoy creemos que lo son y no lo son. Y viceversa, cosas que hoy pareciera que no son arte y después terminan permaneciendo en el tiempo. Entonces sí es un proceso complejo, es un campo profesional en disputa, con criterios a veces contradictorios, con miradas estéticas también disímiles, opuestas, de negación, aproximación. Entonces hay muchas maneras en las cuales la historia del arte del siglo XX hasta hoy está repleta de evidencias de cómo muchas veces los propios artistas incluso son los que van generando las mayores censuras sobre las obras de su tiempo. Yo creo que el tiempo es el que termina definiendo. Muchas veces en episodios de estudio de arte que he tenido, he encontrado que cuando se estudia el arte, mucho después, hasta los nombres de los artistas son secundarios. Entonces, si la obra sola no se puede defender y no ha generado algo que en la historia dejó una huella, no importa cuán importante fue en ese momento, ¿no? Entonces ahí coincido, pero entrando un poquito más a hilar más fino, Ronaldinho haciendo cascaritas, ¿es arte? Es fútbol o espectáculo deportivo, que le quieras llamar. Pero eso no quiere decir que no pueda existir una obra donde tú uses el fútbol. Tú puedes usar como arte, como artista puedes producir una obra y de hecho existen, te puedo decir algunas, pero están ahí, muy interesantes con el fútbol, por ejemplo. Pero no quiere decir que el fútbol, que las artes marciales sean arte, aunque le llamemos artes marciales, ¿sí? Son deportes, o el ajedrez, o el ciclismo, ¿no? Hay una práctica deportiva que es muy cercana, que sí, tú dices, bueno, ¿dónde está el límite del arte o no? Que es la gimnasia rítmica. ¿Dónde termina el ballet y dónde comienza el deporte? Porque es un tipo de arte que tiene puentes de conexión incluso, o el lado sincronizado. El patinaje artístico. O sea, que están en esos límites. Telas. Pero el circuito donde eso se produce, circula y se consume, es el circuito del deporte. Son las Olimpiadas. No es el mundo del arte. No es el teatro del ballet clásico. O sea, es el sistema el que te va a poner en valor si algo es arte o no. Ronaldinho no hace cascaritas en un museo. ¿Y si lo hiciera? Pero si lo hiciera y llega a un determinado museo, pero depende de que le llamemos museo. Hay museos que tampoco son museos, que se llaman museos, pero no es lo mismo, ¿sí? Pero si en algún momento un gesto deportivo, o que parezca deportivo, como Ronaldinho haciendo cascaritas, si está validado por el sistema del arte, tienen que haber unas condiciones previas por lo cual eso llegó ahí y que permanezca luego. Porque bueno, vemos museos de nuestros países que son museos normalmente con muy poca infraestructura, con muy pocos, un campo profesional bastante recogido, con poco presupuesto, y tú puedes encontrar ferias de atures en el museo, chocolate tal en el museo, porque se convierten en centros de convenciones.
pagas, alquilas y te dan el lobby, pero eso no es un museo. Ronaldinho es un futbolista, pero puestos en el MoMA, haciendo una validación de lo que hemos conversado, se lo podría ver igual como un episodio artístico, él ahí, dentro no de una feria de deporte en el edificio del MoMA, como la feria de atún, o como algún uso de centro de convenciones, sino dentro del concepto artístico. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque en cierto punto, en los últimos 15 años o quizás 20, me da la impresión de que el arte lo define cada persona. Es decir, ese cuadro con 3 manchas, incluso en el MoMA, puede ser arte para uno y para otro no. Sobre eso que... El arte, ese es un estereotipo equívoco desde mi punto de vista. El arte no lo construyen las personas, o sea, no es un tema individual. El valor artístico no ocurre porque para ti sea arte y para mí no. Y lo que está en el MoMA no es arte, es universal. No es arte porque para unos es arte y para otros no. Es distinto a que los que estén en el MoMA les guste más una obra que otra, o esta les parezca que sí, que no. Eso es otra cosa. Pero lo que está ahí adentro no hay discusión. El valor artístico no se construye individualmente, se construye socialmente. El MoMA es un museo serio. La única forma que tiene Ronaldinho para entrar al MoMA es como público, como espectador, y no sé si le interesa.